Aleluya. Estos músicos están, como dicen por ahí, seteados. Estos músicos están seteados, gloria a Dios. Gloria. Nos gozamos en el Señor, hermano, en gran manera. Gloria a Dios. Tenemos grandes proyectos en esta casa. Yo sé que el Señor a su tiempo lo va a cumplir. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios tiene, es que a Dios le encanta trabajar con hombres y mujeres que tengan propósito y visión. Y que tengan propósito ilimitado. Uno de los mayores problemas del ser humano es que él empieza a tener propósito cuando comienza a tener. Y muchas veces cuando comienza a tener, empieza a tener propósito, pero el propósito que adquiere es un propósito distorsionado. A Dios le encanta a la gente que planifiquen sin nada, que crean sin ver, que toquen sin estar. A Dios le encanta a la gente que planifique y tenga visión amplia, que no piense que este año porque fulano se murió del COVID, o fulanito se enfermó, o fulanito le pase algo, que crea que a él le va a pasar algo. No. Siempre espere lo mejor de parte de Dios para su vida. Le voy a dar un truco que yo he aprendido. Dios hace como Él quiere. Hay cosas que usted le pide a Dios y no se la da. Pero aún así, mi trabajo es seguir creyendo que lo mejor viene para mi vida. Quiero que entiendan esto, que usted siga creyendo que lo mejor viene para su vida. Amén. Quiero que busque el libro en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 verso 26. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Lucas capítulo 8 verso 26. Gloria a Dios. Tócale a alguien que está a tu lado y dile: está en el mejor lugar. Está en el mejor lugar porque está en la casa de Dios. Lucas capítulo 8, verso 26. La palabra de Dios la estaremos leyendo en el nombre del Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, hablando de Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Diga conmigo: endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde? En los sepulcros. ¿De quién está hablando ahí? Del endemoniado. O sea, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Hacía qué tiempo? Mucho.
Y le ataban ¿con qué? Con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido quiere decir enviado. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¿Dónde lo encontraron? Vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo estaba? Vestido y en su cabal juicio. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús, entrando en la barca, se volvió. Verso 38. Y el hombre de quien había salido los demonios, ¿qué hacía él? Le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos. Yo no sé, aquí hay gente que van a salir a testificar de lo que Dios ha hecho con él. Aquí hay gente que tendrán que decir: Dios hizo algo conmigo. Su credencial será, ¿sabe cuál será su credencial? Lo que Dios hizo con él. No tendrán que hablar, no tendrán que tocar, no tendrán que abrir la boca, sino que alguien dirá: Dios ha hecho algo con ese hombre, con esa mujer de Dios. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora y trae una palabra de cambio, Dios, en nuestras vidas. Trae liberación, trae rompimiento, trae sanidad, Señor, y no permite que salgamos igual que como estamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso bien fuerte. Quiero darte, puedes tomar tu asiento, y quiero darte una palabra basado en el tema: el poder transformador de Cristo. Cristo, gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana, gloria a Dios. Y quiero hablarte un poquito de lo que es transformación. La gente confunde mucho lo que es el cambio con lo que es una transformación. Cuando las cosas cambian, muchas veces siguen siendo la misma cosa. Pero cuando las cosas son transformadas, es cuando aquellas cosas adquieren una esencia de lo que antes era. Muchas veces la transformación provoca de que algo que se toque, de que algo que se cambia, deja de ser lo que era antes de que sea tocado. Los que trabajan con ebanistería saben lo que es una renovación de un mueble. Toman un mueble, lo pintan, lo guayan, y ese mueble vuelve a tener la esencia de lo que era. Incluso cuando la gente lo ve, no percibe de que ese mueble lo cambiaron, sino ellos dicen: bueno, ese mueble le hicieron algo. Porque siguen viendo el que tenía años que no veía el mueble, el que vio el mueble cuando era nuevo y volvió de nuevo 2 años, 3 años después, cuando el mueble está reparado.
no va a notar nada en el mueble, porque va a creer que el mueble es el mismo, que fue renovado. Pero Cristo en nosotros no hace renovación. Cristo hace transformación, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay una naturaleza que cambia, hay algo que pone nuevo. Cristo nos transforma y nos conecta con el hombre original, la cual Él era. Ahora, si hablamos de una renovación en Cristo, estaríamos hablando no una renovación de lo que usted era cuando nació, sino una renovación de lo que Cristo formó en el huerto del Edén. Cuando Cristo toma al hombre, lo transforma, lo cambia. Y es lo que acontece con este hombre que es conocido con el endemoniado de Gadara. Y las escrituras muestran que este hombre estaba totalmente endemoniado, la cual estaba poseído. Y dice su palabra que estaba endemoniado desde hacía muchos años. Lo que quiere decir que ya él estaba acostumbrado a vivir con el demonio. Ya él caminaba con los demonios, vivía con los demonios, comía con los demonios. Yo estoy seguro que si alguien se le acerca y le preguntaba a él, ¿cómo tú estás? Él te iba a decir, yo estoy bien. Él no iba a notar tan siquiera la condición en la cual él se encontraba. Porque cuando el hombre se acostumbra al pecado, cuando el hombre se acostumbra a vivir una vida de depravación, muchas veces las cosas que él hace, se hace tan amigo de ella que él la ve como cosas normales. Solamente cuando Cristo llega es que el hombre empieza a entender lo que él estaba haciendo y lo que él vivía. Por eso dice su palabra que desde hacía muchos años estaba endemoniado. Y el estar endemoniado provocaba en él que el hombre no vestía ropa, caminaba desnudo. Dice la palabra que no moraba en casa, sino que moraba en sepulcro. Nadie podía dominarlo, nadie podía atarlo. Incluso en una condición que cuando lo ataban con grillos rompía los grillos, porque nadie podía hacer nada con él. Ese hombre se lastimaba a sí mismo. Y yo me imagino que él caminaba en la calle desnudo, caminaba en la calle en esa condición y hablaba con la gente, quizá compartía con algunos familiares y él se sentía que él estaba normal porque ese era su hábitat, porque ese era su estilo de vida. Y hoy en día existen muchas personas en la misma condición. Andan endemoniados en la calle. El pecado lo tiene atado. El pecado lo tiene en una condición la cual muchas veces quieren tomar decisión propia y no pueden. Por eso yo recuerdo cuando yo era niño, cuando yo era joven, que yo vivía en el barrio María Auxiliadora y vivía en Guachupita, cerca de eso alrededor. Y yo recuerdo que habían personas que en la noche estaban arrebatados y pico tirados en la calle, y al otro día cuando tú le preguntabas él te decía no voy más, y te decía estoy quito. Y cuando estaba en el barrio estoy quito, varón, no quiero. Pero entonces cuando volví el fin de semana, volví en la misma condición, el hombre tirado en la calle, el hombre atado, y la próxima semana volvía y decía que no quería, volvía y decía que ese no era su ambiente, que estaba perdiendo su matrimonio, que estaba perdiendo su casa, que estaba perdiendo sus hijos. Y de repente se guardaba, duraba un mes, 2 meses, pero a los 3 meses volvía y caía de nuevo a la condición donde era él. Y todo eso acontecía. ¿Usted sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque estaba atado. Porque cuando el hombre está atado, si hay algo que el enemigo sabe hacer, es que el enemigo sabe darle soga a la gente. El enemigo sabe darle banda a la gente, dejarlo tranquilo por un poco tiempo para que él crea que su condición espiritual, para que él crea que su vida es normal. Incluso viven con eso, comen con eso, caminan con eso. Yo recuerdo cuando yo vivía en muchos barrios, hermano. Yo vivía en el hoyo de allá debajo del puente Duarte, un lugar que le llamaban la Isla del Diablo.
Y yo recuerdo que yo viviendo ahí había un señor que él fumaba su droga delante de sus hijos, preparaba su tabaco delante de sus hijos. Y hoy en día los hijos de él, el que no está muerto está preso. Pero para él era normal, porque su condición era normal. Y ya él vivía, caminaba en la calle normal. Él hablaba y conversaba y para todo el mundo era normal. Porque ya él estaba en una condición que estaba atado. Y aunque andaba desnudo en la calle, aunque no tenía ropa en la calle, yo estoy seguro que alguien le decía ponte ropa. Y lo bañaba y lo cambiaba y le ponía ropa. Pero a la semana volvía de nuevo a la misma condición. Por eso muchas veces hay personas que tienen problemas en la calle. Hay personas que tienen problemas, que tienen situaciones que no necesitan a alguien que le ponga ropa. No necesitan a alguien que le regale un par de tenis. No necesita a alguien que le regalen 100, 200 pesos. Sino necesita a alguien que le regale a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que este hombre, estando endemoniado, estando en la condición que él estaba, viviendo en los sepulcros, solo, desesperado, sin esperanza, triste, dice la palabra que este hombre se encontró con Jesús. Diga conmigo, se encontró con Jesús. Y yo soy de lo que creo que el problema del hombre hoy en día no es que tanto el hombre le dé, no es que tanto el gobierno te dé, no es que tanto cambie tu economía, sino que tanto el hombre se encuentre con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Salvador, Yeshua, Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, el que todo lo puede. Dice Colosenses capítulo 1 verso 16, dice que en Él y por Él fueron creadas que todas las cosas, en Él todas las cosas subsisten. El Adonai, el Señor, en Él. Por eso es que cuando algo choca con Jesús, algo cambia, algo revive. Dice la palabra que había una mujer conocida como la viuda de Naín, que esa mujer iba con una multitud cargando a su único hijo que se había muerto. Y dice la palabra que esta mujer iba endechando, llorando. Y me imagino la gente poniéndole la mano: no llores, estate tranquila, Dios tomó la decisión. No, mira, cógelo suave. Y quizás le ponían algo en la nariz, berrón, no sé, la agarraban, le empujaban. Había gente que caía en ataque, en lloro. Y la mujer estaba desesperada, pero estaba desesperanzada. ¿Sabe por qué? Porque creía que todo había terminado. Pero dice la palabra que cuando Jesús la ve, se acerca a ella, toca el féretro, el ataúd, y dice la palabra que el niño que estaba muerto resucitó en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que choca con Jesús, todo lo que se encuentra con Jesús es transformado. Diga conmigo, transformado. Todo lo que se choca con Jesús recibe un cambio, recibe una liberación. Por eso es que dice su palabra que cuando Jesús llega a ese lugar, dice la palabra que el demonio que había en él empezó a levantarse, a echar gritos, a rogarle, dile no me atormente, como diciendo vete de aquí, porque no quería tener una conexión con Dios, y no puede tenerla tampoco. Pero tampoco quería que el hombre que él tenía atado tampoco recibiera a Cristo. Y te tengo noticia, hay gente que no aceptan a Cristo, hay gente que no le sirven a Cristo. No es por ellos, diga conmigo, no es por ellos. Y pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Por lo que tienen dentro. Porque lo que tienen dentro es lo que ata. Lo que tienen dentro es lo que te dice no busques de Cristo. Lo que tienen dentro es lo que te la ponen incómoda. Lo que tienen dentro es lo que no permiten que tú llegues a los pies del maestro y reciba la verdadera liberación. Lo que estoy diciendo es que el problema con Dios no es contigo, no es con el hombre, sino
sino por lo que está dentro del hombre. Pero hoy te tengo noticia. Hoy vine a decirte que hay un poder transformador de Cristo, que lo que está dentro lo quebranta, que lo que está dentro lo echo afuera. Por eso creo que si hay algo que te está atormentando en este día, llegaste al mejor lugar, a la casa del alfarero, a la casa del maestro, donde algo tendrá que salir en esta hora. Aleluya. Por eso es que dice la palabra que cuando vio a Jesús se postra y le dice: no me atormente, no me atormente, porque el espíritu que estaba en él tenía miedo, sabía lo que podía acontecer. Por eso cuando usted llega a los pies de Cristo, no sé si a usted le ha pasado, solo a mí, que cuando usted llega a los pies de Cristo, los primeros meses del evangelio son los meses del primer amor, pero son los meses más difíciles. No sé si a usted le ha pasado. Los meses más difíciles son los meses cuando usted toma la decisión de servirle a Cristo. Porque son los meses donde la gente empieza a señalarte, donde los amigos tuyos empiezan a darte la espalda, donde los que comían y caminaban contigo son los primeros que empiezan a criticarte. Mira, este ahora, y este ahora, y qué es lo que quiere privar. Y escucha esto. Y cuando tú estabas en el mundo, tú tenías que pagarle a ellos para que ellos te dieran droga o para que ellos te dieran bebida. Pero cuando tú te conviertes, que tú no quieres, ellos te la llevan gratis. Gratis te la llevan. La cerveza, yo recuerdo, yo me sentaba a beber cerveza en una esquina. Yo quedaba de bancado. Pero cuando me convierto encuentro gente: no te preocupes que yo pago. Yo pago. No te preocupes que tú no vas a gastar nada. No, porque no te dicen tú no vas a gastar nada. Te dicen: ven para acá que usted no va a gastar nada, que aquí está todo free. Está becado. Y empiezan a trabajar contigo, a hacerte creer que tú tomaste una decisión inferior a lo que tú eres. Pero también al mismo tiempo las ataduras en la casa se empieza a revoltearse. El enemigo empieza a revoltearse. Muchas veces se enferman los hijos. Dolor de cabeza aquí, que un corredero allí, que uno lo otro. Cuando usted va para la iglesia, el niño usted lo va brincando y saltando muy bien el día entero. Cuando llegó la hora del culto, el niño con fiebre, acetaminofén con él y no baja. Le mete la MK y ni con la MK baja. Cuando tú dices: no voy para la iglesia, me quito la ropa y me acomodo, le pone la mano al niño y está el niño sano. Porque hay cosas espirituales que no van a querer soltarte fácilmente. Por eso el endemoniado de Gadara, como se conoce la Biblia, cuando ve a Cristo, lo primero que se levantan son los demonios que están en él. Son los demonios que actúan dentro de él y no quieren que él conozca a Cristo, su libertador y su sanador. Pero cuando Cristo llega, diga conmigo: cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo se transforma. Cuando Cristo llega, hay una esencia en ese hombre que tiene que volver a su estado original. La naturaleza carnal de ese hombre empieza a ser transformada. ¿Sabe por qué? Porque llegó Jesús. Donde Jesús llega, puede ser pobre, cojo, no importa la condición, y algo tiene que ser transformado. Por eso hay 4 cosas que fueron cambiadas en este hombre cuando Cristo llegó. Número 1, lo primero que fue transformado en ese hombre fue su mentalidad. Diga conmigo: mentalidad. Por eso es que dice la palabra que su juicio fue restablecido. Volvió a su juicio cabal. Volvió a tener una mentalidad de pensamiento. Porque cuando esté en el mundo, por más inteligente que crea que era, por más capacidad que crea que tenga, muchas veces no puede hacer lo que verdaderamente Cristo ha depositado en ti. El diseño original no se manifiesta. Lo que tú eres, lo que Dios ha puesto, no se manifiesta. La semana pasada la pastora hablaba de la vara. Usa tu vara.
La semana pasada la pastora hablaba de la vara y decía, usa tu vara. Pero el problema es que hay gente que al no ser libres tienen la vara en la mano y no saben usarla. Que hay gente al estar atado, Dios ha puesto tantas maravillas en ellos y su mentalidad no le permite ver a ellos lo que Dios depositó en ellos. No permite ver cuál es la esencia, lo que Dios ha puesto. Por eso Dios te dice, si ten esta mañana hoy, es porque Dios quiere decirte que hay una esencia en ti. Y si el enemigo te la quiere robar, hoy, diga conmigo, hoy va a restablecerse. Porque hoy hay una transformación para tu vida. Diga conmigo, transformación que no puede ser igual. El mueble, Dios no repara muebles. Dios no guaya pintura para volver a pintar. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios desbarata y vuelve, hace de nuevo. Por eso hay gente aquí que están en la casa del alfarero, y aunque el enemigo te diga está peor que como está, Dios te dice, déjame trabajar. Es que te estoy transformando, es que estoy haciéndote de nuevo. Ay, 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 ay. Uf. Como dice un amigo mío, déjeme quieto. Hay gente que tendrán que quitarle la vista al que está a su lado y decirle, déjame quieto, es que Dios me está transformando. Es que Dios está haciendo algo conmigo. ¿Te molesta porque no hago lo que yo hacía? ¿Te molesta porque no estoy contigo haciendo lo que yo hacía? ¿Te molesta porque no quieres que camine como yo caminaba? Pues te tengo noticia. Si te molesta, muérete si quieres, porque estoy en la mano del alfarero. Cuando Cristo llega, lo primero que transforma es su mente. Cristo transforma su mentalidad. La palabra mentalidad es el modo de pensar de alguien. Y cuando cambia su mentalidad, cambia su actitud. Y cuando cambia su actitud, cambia también su aptitud. Esa capacidad interna que él tiene de poder desarrollar cosas. Por eso hay gente que están en la casa 24 horas chateando, haciendo oficio. Pero cuando llegan a la iglesia, algo se rompe. Ven las cosas diferentes. Quieren tecnología, cambio, su trabajo progresa. ¿Sabe por qué? Porque cambió su mentalidad. La transformación de Cristo cambia tu mente. La transformación de Cristo cambia tu cosmovisión. La transformación de Cristo cambia tu modo de ver al mundo. Por eso mientras muchos estaban muriéndose en tiempo de cuarentena, llorando, arrastrándose, el hombre de Dios transformado estaba en su casa en modo descanso, en modo tranquilo, en modo de estar tranquilo. El mundo se puede estar derribando y entiende que hay una mentalidad de que el que está conectado con Dios ve la vida y el mundo diferente. Cuando tú cambias tu mentalidad, cambia tu modo de actuar, cambia tu modo de expresarte, cambia tu finanza. ¿Sabe que hay una mentalidad, varón, que se llama? Cuando yo estuve en la universidad, a mí me dieron una asignatura que se le llama cultura de la pobreza. Ahí me dieron, como yo era maestro, estudiando para maestro, a mí me dieron una asignatura que se llama cultura de la pobreza. Y en esa asignatura yo entendí que el problema de la pobreza del hombre no está en la falta de dinero, sino está en la mente. Las actuaciones del hombre, como el hombre actúa, que tiene 3 pesos y los primeros 3 pesos que consigue, lo que quiere es hartarse, darse unas alturas sin importar qué pase al otro día. Eso es cultura de la pobreza. El comprarle unos tenis Jordan a su hijo de 15,000, 12,000 pesos y no teniendo una universidad donde sus hijos estudien, eso es cultura de la pobreza. Me voy a dar un poquito duro, voy a meter por ahí.
Tener una televisión plasma en la casa de 44 pulgadas y sus hijos estudiando a pie, sin uniforme, sin lo necesario. Eso se le llama, ¿sabes qué? Cultura de la pobreza. El hombre del reino, cuando su mentalidad es cambiada, ya no piensa en cosas de vanidades, sino piensa en cosas que traigan beneficio para su vida y para su alrededor. Por eso lo que necesitamos cambiar no es el dinero, no es la jipeta, es nuestra mentalidad. Cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros nos vemos en el espejo de Dios. Si usted se ve como un pobre, como un siervo inútil, como decían antes, como un trapo de inmundicia, como un gusano de Jesús, si usted se ve así, su caminar será como gusano. Pero si usted se ve como un hombre del reino, que Cristo entró, que Cristo transformó, que Cristo movió, que Cristo quitó, que Cristo removió, así usted va a caminar. Mentalidad. Y la transformación de Cristo produce cambios de mentalidad, transformación en la mente. Yo siempre he dicho que usted toma un corripio de eso y le quita todo y le cierra toda la cuenta bancaria y lo manda para su casa, y al año vuelve a ser millonario igualito que como era. Usted lo agarra y lo quita y lo trae para acá y lo mete para el 14, para allá, para un asunto de eso, para allá atrás, y le dice: mira, de ahí es que tú vas a vivir ahora. No tiene casa, no tiene vehículo, no tiene nada. Y a los 3 meses, cuando tú vuelves al año, ¿sabes lo que tú vas a encontrar? Tú vas a decir: pero vean que ese no fue el rancho que yo dejé. No, ese fue el rancho que tú dejaste, pero no el rancho que tú vas a encontrar. Porque el hombre de mentalidad del reino cambia y transforma todo lo que está a su alrededor. El problema es, el pastor siempre con el problema es, dígame, ¿cuál es el problema? Que para usted cambiar su mentalidad tendrá que aprender a sacrificar cosas. Tendrá que aprender a sacrificar apetitos. Tendrá que aprender a sacrificar comportamiento. Tendrá que aprender a sacrificar actitudes. Tendrá que aprender a sacrificar cosas que antes usted veía y eso no es nada. Y abriéndole la puerta al diablo, y el diablo entrando y los demonios haciendo y saqueando la casa suya como él le dé la gana. Tiene que aprender a sacrificar. No sé si han escuchado la ilustración de la vaca, de aquel sabio que le dice que tiene un ayudante y le quiere enseñar al ayudante a ser sabio como él. Y cuenta la ilustración que se lo lleva al hombre para una montaña. Y en esa montaña llega a una casita vieja que se está destruyendo. La casita se está cayendo. No tienen piso, no tienen nada, no tienen qué comer. Y todito, lo único que ellos tenían en la casa, ¿sabes qué era? Una vaca. Y cuando el sabio se levanta en la mañana, se levantan todos en la mañana en filita, como 7 muchachitos con un jarrito, a esperar que la vaca dé leche o a sacarle la leche a la vaca para comer. Y todos los días tenían el mismo episodio. Todos tenían la misma situación. Todos tenían lo mismo, todos los días. Pero el sabio se levantó de madrugada y dijo: tú verás lo que voy a hacer con esta gente. Se levantó de madrugada y ¿sabe qué hizo el sabio? Le mató la vaca. El aprendiz se preocupa y dice: pero ¿y qué abusador es este? ¿Y cómo tú haces esto? ¿Cómo tú le matas a la vaca si es lo único que ellos tienen? De ahí es que ellos comen, mire, ellos se alimentan. Ellos beben leche de ahí, producen unos quesitos y lo venden. Y es lo único que tienen, y la casa cayéndose. Dice: tranquilo. Se va el sabio para su casa y llega como a los 3 meses, a los 3 años, a los 2 años llega. Y cuando el sabio llega, anda con el aprendiz y le dice: vamos al lugar donde nosotros fuimos. Y cuando llegan allá a ese lugar, que se bajan del vehículo,
El aprendiz está diciendo: ¿y dónde está la casa donde nosotros estamos? Y está buscando por todos los lugares. Y está buscando por todos los lugares. No encuentra la casa, porque ya la casa no está ahí. Y lo que encuentra es una mansión. 3 años después, 2 años después. Y entonces le pregunta: ¿y dónde están las personas que vivían aquí? Los que tenían la vaca cuando yo vine aquí. ¿Usted se recuerda? Sí, varón, yo recuerdo. Y le dicen: éramos nosotros. Eran ustedes. ¿Y qué pasó entonces con ustedes? Porque yo quiero pedirle perdón a ustedes, porque mi amo, el día que estuvo aquí, cometió un error con ustedes. Le mató la vaca. Cometió un error y le mató la vaca. Y yo eso me ha carcomido. ¿Y sabe lo que le dice el dueño de la casa? Le dice: ¿dónde está tu amo? Y cuando el sabio llega, lo abraza, se le hinca de rodillas y le dice: gracias. El aprendiz no está entendiendo lo que está pasando, pero a este hombre le matan la vaca y él le está dando la gracia. Y él dice: venga, siéntese aquí para enseñarle. Le dice: lo que pasó es que cuando a mí me mataron la vaca, yo entendí que ya yo no podía vivir de la vaca. Entonces yo empecé a poner una hortaliza en el patio. Empecé a sembrar tomates. Después que empecé a sembrar tomate, empecé a venderlo, a llevarlo, empecé a poner fruta. Y hoy en día tenemos el almacén más grande de aquí, de este territorio. Por eso yo le doy gracias al hombre que me mató la vaca. Y hay gente que, si quieren ser transformados, tienen que aprender a matar la vaca. Tiene que aprender a matar esa cosa cotidiana que usted hace diario. Lo mismo, buscando siempre del mismo lugar de donde va a venir la bendición. Y Dios te dice en este día: tiene que aprender a sacrificar cosas. Tiene que aprender a ver que las bendiciones de Dios no solamente vienen de un solo lugar. Tiene que aprender a emprender, a hacer negocio, a hacer otras cosas que tú nunca has hecho. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no lo haga, muchas veces no será bendecido. Pero eso solamente se logra cuando permite que Cristo te cambie la mente. Porque con una mente transformada podrás tener la capacidad de dejar que te maten la vaca. Número 2, cambió su mente, pero también dice que fue vestido. Él andaba desnudo en la calle, pero ahora andaba con ropa. Y la vestidura hace referencia a lo que es liberación y a lo que es ser príncipe de la casa. Los esclavos andaban descubiertos de ahí para arriba, andaban descalzos, pero el príncipe de la casa andaba con la mejor ropa. Por eso cuando el gadareno conoce de Cristo, lo primero que recibe es vestidura. Vestidura significa posición, lo que quiere decir que hay un posicionamiento espiritual que Dios empieza a poner en tu vida. Hay gente aquí que Dios lo viste, te viste como príncipe, con el mejor lino de la casa, con la mejor ropa. Dios te viste, y el vestuario significa cobertura. El vestuario significa protección. El vestuario significa que eres de la realeza, y como de la realeza eres, el enemigo no puede hacer cualquier cosa contigo. ¿Sabe qué? Antes te ataba, antes te empujaba, pero ahora hay una cobertura especial de Cristo. Cuando Cristo llega, trae una transformación emocional. Tus emociones son transformadas. Por eso el hombre sin Cristo vive llorando, arrastrándose, muchas lágrimas por el suelo. Pero cuando Cristo llega, Él cambia tus lamentos en baile. Lo que antes te hacía destruir, lo que antes te hacía arrastrarte, ahora tú entiendes que ya esos son pequeñeces. ¿Sabe por qué? Porque el gadareno lo primero que hizo fue y se sentó a los pies de Cristo. Él sabía, antes estaba en los sepulcros, antes estaba durmiendo en la calle, pero ahora tengo a alguien quien me cobije, alguien quien me cubre, alguien quien me pone
pone ropa nueva. No sé si puede entender esto. Por eso es que no eres cualquier cosa. Por eso antes lloraba, te arrastraba, pero ahora está con Cristo Jesús. El hombre transformado entiende que su prosperidad y su liberación se encuentra a los pies del Maestro. Se encuentra que tiene que tener una conexión con el Maestro. Se da cuenta que cuando es libre, ¿a dónde tiene que estar? A los pies del Maestro. Y el problema de muchos de nosotros es que recibimos liberación, recibimos la bendición de Dios, y en vez de venir al Maestro nos vamos para otro lugar. Recuerden cuando hablamos de los 10 leprosos, que de los 10 leprosos solamente vino uno y se postró, y los 9 volvieron a su familia. Y Dios te está diciendo: traigo transformación para tu vida, para que esté conmigo, para que esté conectado de mí, para que yo esté dentro de ti, para que tu esencia sea transformada. El hombre transformado entiende que no puede estar lejos de Cristo. El hombre transformado entiende que sin Cristo no es nadie. El hombre transformado entiende que solamente hay un lugar y no hay más lugar, y es el lugar más alto, que se llama los pies de Cristo Jesús. Número 4. La transformación de Cristo produce un cambio de propósito. Diga conmigo: propósito. Por eso es que dice su palabra que cuando él conoció a Jesús, él llega a los pies de él y le dice: Maestro, déjame seguirte a donde tú vas. Porque él entendía que el propósito de su vida no eran los sepulcros, que el propósito de su vida no era que lo encadenen, sino seguir a Cristo Jesús. Y cuando hablo de seguir a Cristo Jesús, significa que Cristo esté dentro de ti. Significa que Cristo viva contigo, que camine con Cristo, que te mueva con Cristo. Tu propósito cambia en la vida. Ese propósito de tristeza, de melancolía, de que ay, que yo no puedo lograrlo, ay, que yo no lo voy a hacer, ay, que yo siempre tengo un achaque aquí, un asunto aquí. No. Hay un propósito divino, y es el propósito de Cristo Jesús. Por eso Él te dice: ya nosotros no somos cualquier cosa, sino que somos nación que santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Ya no eres cualquier cosa, sino que eres transformado. Cuando el propósito tuyo cambia, tus conversaciones no son las mismas conversaciones que tenías cuando no tenías a Cristo. Tu caminar no es el mismo caminar que tú tenías cuando no tenías a Cristo. Tu modo de ser y de pensar no era el mismo cuando tú tenías a Cristo, sino que ahora piensa con propósito. Sino ahora piensa como Cristo pensaría. Sino ahora piensa hacer lo que Cristo haría. Sino ahora piensa caminar como Cristo caminaría. Por eso cuando el gadareno hablaba, ¿sabe lo que él hacía? Lo voy a leer. Dice, verso 38: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero escucha cómo dice: y él, ¿qué hizo? Se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios había hecho con él.
Cuando eres transformado por Cristo, tu anhelo, tus deseos es predicar a Cristo. Que otros conozcan a Cristo. Que otros sepan lo que Cristo hizo contigo. Por eso el que tiene miedo a predicar a Cristo, que se revise. Porque en su interior no ha habido una transformación. El que tiene miedo de decirle a otro: Cristo me sanó, Cristo me transformó, Cristo me limpió, Cristo me sacó de aquí. Revísese, porque todavía Cristo no está caminando con él. Póngase sobre su pie.